con la mesa de análisis de todos los miércoles con Patricia Osuna y Juan Carlos Puebla, a quien saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, Pati? Buen día. Buen día, muy bien, gracias. ¿Y tú qué tal? Bien, también, Juan Carlos, buen día. Buenos días, Elena, buenos días a toda la audiencia, buenos días, Pati. Bueno, ahora empiezo contigo, siempre empezamos con Pati, vamos a empezar con Juan Carlos, y es que la noticia de la semana fue la renuncia de Santiago Nieto a la Unidad de Inteligencia Financiera, esto después de que se filtrara información de lo que sucedió en su boda, que se casó fuera del país. ¿Cómo viste su renuncia, Juan Carlos? Pues a mí me parece, como en la política mexicana, muy interesante ver qué hay de fondo, porque si realmente el argumento de la renuncia de Santiago Nieto, la presión que se generó por su boda, realmente el motivo es la suntuosidad, podemos decir, o los lujos, pues otros hubieran caído antes, cierta transformación. Pienso en Manuel Bartlett, en la misma Irma Sandoval. Entonces, ¿por qué Santiago Nieto sí? ¿Por qué se le perdona a Bartlett tener casas, ¿no? Ese patrimonio, si también es suntuoso? Aquí no estamos partiendo de que si ese dinero de Santiago Nieto de alguna forma es ilícito o lícito, sino de que fue demasiado aparatosa su boda o lujosa, ¿no? No estamos cuestionando, incluso el presidente lo dijo, o sea, más bien es algo que va en contra de las medidas de austeridad de su gobierno, pero no estamos cuestionando de dónde proviene ese dinero, porque Santiago Nieto tiene un historial en la política, tanto en temas electorales como en temas financieros, más bien de la Secretaría de Hacienda, una trayectoria en la que podrías decir, bueno, le alcanza para una boda así. Ahora, otro tema es quiénes fueron esa boda, y hace ver el perfil de Santiago Nieto. Va mucho político, panista, se le ha relacionado mucho con el PAN, entonces también va muchísimo empresario, se le ha relacionado muchísimo con Javier Corral, ¿no? Tuvo problemas con Hertz Manero en su momento por su relación con el gobernador de Chihuahua en su momento. Entonces yo pienso que Santiago Nieto es una figura incómoda para todos, porque tiene un pasado interesante en la política mexicana con ciertos empresarios y políticos que rechazan la Cuarta Transformación, los que se llaman a ellos mismos opositores o como lo quieran ver, y al mismo tiempo dentro de Morena es incómodo para ciertos grupos. Hertz Manero y él han tenido un pleito muy grande en los últimos 2-3 años por las intervenciones que él considera de la UIF en temas de la fiscalía, entonces Santiago Nieto persigue al final el capital de ciertos políticos, de ciertas investigaciones incómodas. Y en todo este ambiente creo que la boda fue más una filtración de su misma gente, ojo, de empresarios que lo quieren fuera por cómo es, y una manera de ya deshacerse de un personaje incómodo para distintos grupos, tanto del pasado como del presente y del futuro, sin decir que él es una paloma blanca, ¿no? O sea, pero sí es una figura bien interesante y creo que era alguien que había hecho bien. Todos, por lo menos, habían reconocido que sí estaba yendo detrás de grandes empresarios, políticos, de su capital de investigación. Entonces no es tanto un tema de que él sea muy corrupto, por decirlo de una forma, o que sus cúpulas del poder y sean los de antes y tal, sino más bien pienso que es un tema de incomodidad a muchos grupos, tanto de Morena como del PAN, como del PRI, como de lo que sea, y que al final termina siendo esta la forma de terminar con él por completo y sus diferencias con algunos personajes muy cercanos al presidente. Y esto sí le pido a la Cuarta Transformación un poco de más congruencia, ¿no? Si el argumento va a ser la suntuosidad, pues de aquí en adelante que castiguen a todo político como Manuel Bartlett. Pídele la renuncia a Manuel pero Bartlett, en ¿no? este caso la congruencia salió por parte de Santiago Nieto, no es que le hayan pedido la renuncia, salió de él decir, bueno, voy a renunciar por el escándalo que se armó. ¿Tú también, Pati, lo considerarías como un personaje incómodo de la 4T? No creo que incómodo de la 4T, o sea, como menciona Juan, ¿no? Dice, dentro de la misma 4T, pues yo creo que dentro de cualquier organización o movimiento político hay grupos, ¿no? Sin embargo, es algo que el presidente ha abordado en varias ocasiones, que a él no le gustan los grupos, no quiere que se empiecen a generar grupos. ¿Por qué? Porque la idea de la Cuarta Transformación que tiene él y que tiene el proyecto, pues no congenia con esta partición, ¿no? O sea, de empezar a generar grupos y al final del día que se cumple el objetivo, ¿no? Yo creo que más allá de eso, pues como mencionas, Elena, no es un hecho de que le pida la renuncia, significa que va a renunciar, porque eso es una realidad. ¿Cuántas veces, si así hubiera sido, hubiéramos tenido que hacer elecciones de nuevo, hubiéramos tenido que hacer elecciones otra vez con personajes a nivel federal, a nivel estatal y a nivel municipal? Realmente nunca se había visto una situación similar a esta.
cosa que a mí, o sea, me sorprende, o bueno, no me sorprende, más bien como pues me daba, era un tema que traía como, pues, que me molestaba, ¿no? El hecho de que a pesar de tener miles de escándalos, a pesar de tener que te ligaran en corrupción, con el crimen organizado, continuaban dentro de la función pública. Por primera vez, seguramente, pues probablemente sí se la solicitaron por un tema de, oye, a ver, el escándalo de la boda, cómo va, si los personajes que había en la boda, los personajes que iban a la boda, por supuesto que pienso que hay un conflicto interno incluso dentro de estos mismos personajes empresariales. ¿Por qué? Porque efectivamente estaba abordando situaciones incómodas para estos empresarios. O sea, era realmente la unidad de inteligencia financiera por fin estaba funcionando. Uh-huh. O sea, realmente era por fin estaba funcionando. Espero que el nuevo titular continúe, si no es que mejore incluso las investigaciones y la resolución de las mismas. Yo creo que es un acto definitivamente de congruencia. Me da gusto, sinceramente, porque aunque dijeras, bueno, no sé, el trasfondo es mucho más grande o lo que sea, sin embargo el escándalo de tener la capacidad económica de irte a Guatemala, pagar aviones privados, etcétera, etcétera, a tener tu boda, pues por supuesto que es un acto contrario a la austeridad. Y lo mismo sucede, por ejemplo, con el tema de Claudia Sheinbaum, con la Paola Félix, que era de turismo. Que era la de turismo, que iba en el avión con uno de los socios empresarios del Universal, por ejemplo. $45,000 en la bolsa tranquilamente, casual. ¿No? Uno trae 150 pesos y ya me siento así como... o sea, $45,000. Y eso es algo de lo que nos está hablando, ojo. 35,000 era. 35,000. Sí, bueno, 10 más. Sí, 10 más. O sea, uno como simple mortal no se da cuenta, ¿no? Yo no sé cuántos... O sea, físicamente desconozco cómo lucen esa cantidad de dinero. Sin embargo, nadie está hablando de eso. ¿Por qué traía este personaje del Universal esa cantidad de dinero? Porque era él. Se la quisieron atribuir a Paola, pero ya salió que era del dueño del Universal, pues, que bueno, uno de los dueños del Universal. Para una supuesta cita médica. ¿Y por qué no puedes pagarla con tarjeta, no? O sea, ¿cuál es el problema? ¿Y cómo tienes la capacidad de sacar tanto dinero? O sea, aquí a uno como ciudadano, pues si saca 10,000 pesos, si los tiene, o sea, pues ahí está de que la preocupación de declararlos, ¿no? De declararlos y todo ese rollo. Pues es hacer esa investigación correspondiente con respecto a de dónde viene y pues a ver dónde está la cita médica. ¿Por qué vas a Guatemala a hacer una cita médica también? O sea, o creo que iba a Los Ángeles. A Los Ángeles de regreso. Porque tienes que viajar también. Digo, si tienes esa cantidad de dinero, la logística yo creo que pudo haber sido mejor o más sencilla. Sí, lo que sí es una realidad es que Santiago Nieto, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, estaba pisando callos de personas muy poderosas. Eso es una realidad y estamos hablando de políticos mexicanos, estamos hablando de empresarios, estamos hablando también de narcotraficantes, sí, personas del crimen organizado que tenían estas ligas. Entonces ya había muchas investigaciones avanzadas. Yo no voy a criticar en este caso el perfil de Santiago Nieto, que creo que siempre hizo su carrera, o por así decirlo, tomando las mejores decisiones, ¿no? Fue una persona pues muy inteligente. Yo creo que una persona tan inteligente como él, este tipo de cosas no son casualidad. Uh-huh. Sí, coincido contigo, el hecho de que alguien lo haya filtrado o incluso él mismo pudo haberlo filtrado, porque ya el hecho de decir, bueno, me voy a casar, voy a empezar una familia... Era su manera de salir, tal vez. O sea, sí, es que sí puede ser. O sea, no tenemos la verdad absoluta, ni vamos aquí en esta mesa. Y probablemente no lo vamos a descubrir. Lo que sí me gustaría señalar es que Santiago Nieto sí tenía aspiraciones altas, porque sonó para ser gobernador del estado de Querétaro, candidato por Morena. Uh-huh. Al final no se hizo y de hecho temblaba el PAN en Querétaro, porque un personaje como Santiago Nieto sí pudiera tener la capacidad, por supuesto. Entonces, yo sí voy, repito, obviamente no sabemos qué pasa, pero sí voy con lo que dice Selena. O sea, es tan importante el papel que tuvo Santiago Nieto y lo incómodo que fue para ciertos personajes políticos, y al mismo tiempo que no tuvo una lealtad ciega
a ciertos personajes cercanos al presidente, Hertz Manero o otros que podemos aquí platicarlo, al mismo Bartlett, a otros, que pienso que estaba en el ojo del huracán y esto iba a ser tarde o temprano, o por su boda, o por el reloj que un día usó, o por su viaje a no sé dónde, o porque su esposa compró no sé qué, ya que se casó. Esto era una máquina, era una bomba de presión. Que incluso también, Carla también tiene, así. O sea, ella por su posición y su trayectoria profesional, o sea, ahí es donde yo digo, bueno, teniendo a ambas personas la cantidad de dinero que tienen, o sea, que ha generado la trayectoria profesional que tienen, pues incluso varios, o sea, analistas comentan, ¿no? Tal vez, o sea, si sacamos las cuentas de la boda, incluso la boda de la gobernadora puede haber salido más cara, pues, ¿no? Sí. Fue más... con el vestido. Con el puro vestido, pues. Entonces, definitivamente hubo un movimiento interno, no es casualidad, por supuesto que no es casualidad, definitivamente un movimiento interno para lograr esto, logró su cometido. Ojalá no fuera el fin de su carrera, por lo menos en el área en la que se desempeña, porque realmente, sí, y es así, en la política, si no estás incomodando a nadie, no estás haciendo bien tu trabajo. Y me llama la atención ahorita el comentario que hace Juan Carlos cuando habla de esta expectativa que yo no lo había pensado, fíjate, el hecho de poder ser gobernador de Querétaro, pues no está tan descabellado, porque incluso si lo piensas en el contexto actual, a pesar de su renuncia, porque aparte, ojo, el tuit donde habla es muy interesante, diciendo que su amor está con su esposa y su lealtad está con el presidente Andrés Manuel López Obrador, te habla de que no hay un deslinde por completo. No. Y sí pudiera ser una carta fuerte que le pudiera hacer competencia al Partido Acción Nacional en Querétaro, que es una de las únicas posibilidades que más o menos tienen Querétaro de salir del PAN, pues salir y Querétaro siendo un estado tan importante económicamente, de mucho crecimiento, que ha estado en manos del PAN desde el inicio desde que llegaron los españoles, pues prácticamente, ¿no? Allá es un fenómeno muy curioso, pues de que todo el mundo, los originarios entre comillas de Querétaro tienen pasaporte español, por ejemplo, pues no, o sea, es así como todavía está la colonia española ahí y ha sido gobernado por el PAN de manera histórica y no se ha visto ni siquiera como que la idea de que pudiera salir de manos del PAN. Si es así, podría ser que uno de alguna de las vertientes del futuro de Santiago Nieto fuera metiéndose en esa área, pues. Sí. Y la verdad es que, pues imagínate, y tiene tiempo ahí, para trabajarla. Tiene tiempo para trabajarla, tiene la capacidad política, tiene la capacidad, o sea, profesional, por supuesto que la tiene. Yo creo que sería un perfil interesante si lo viéramos ahí. Estaría como, bueno, ¿qué pasó? O sea, como está extraña, por supuesto, el caso, ¿no? Porque pues uno no puede, sobre todo con el tema del acuerdo de transformación y con el presidente, pues a él le gusta que continúen su trabajo y que haya una continuidad profesional dentro del área, ¿no? Entonces, pues puede ser que haya sido por ahí que saliera continuidad eso. Mientras no sea Ursúa, Toledo, ha habido otros casos así, curiosos, que tiene que ver con la forma de trabajar de Andrés Manuel, que no tengo ningún problema, pero está el tema de lealtad y si te pegas con su grupo, si no estás de acuerdo en algo que es fundamental para él, te vas y va a estar empleitado y así funciona y así es nuestro presidente. Pues adelante, ¿no? En 30 segundos, Juan Carlos, ¿con qué te quedas? Yo me quedo con que este caso obviamente no es la boda y es interesante ver pues los grupos políticos y las presiones que se ejercen de los distintos bandos para conocer la dificultad que tiene hacer bien tu trabajo y cómo la vida privada te puede terminar destrozando, ¿no? Entonces a lo que voy es, la Cuarta Transformación pide mucho lealtad y espero que sean así de congruentes en austeridad con otros de sus miembros y exista esa presión también de los grupos internos cuando salgan escándalos de otros que han salido. Pati, en 30 segundos, ¿con qué te quedas? Yo creo que el tema de lealtad no es exclusivo de la Cuarta Transformación. El tema de lealtad es exclusivo de la política, es exclusivo de los empresarios, no es ser humano. De la organización social. El tema de la lealtad no lo vas a ver solamente con López Obrador, lo vas a ver en la política en general. ¿Por qué? Porque no se maneja muchas veces como una pequeña empresa. O sea, son temas muy delicados, estás manejando recursos públicos, estás en el ojo del huracán siempre. En cualquier posición en la que estés, vas a estar en el ojo del huracán siempre. Y yo creo que definitivamente también hay que ver cuál va a ser el futuro, o pues hay que estar pendientes de lo que vaya a estar pues
poniendo tanto Santiago Nieto como su esposa y personajes afines con respecto a pues cuál va a ser el futuro de su carrera, ¿no? Y vamos a hablar sobre el tema de desigualdad y pobreza y este movimiento mundial que se ha vuelto tendencia a través de redes sociales con el hashtag Tax the Rich, que es básicamente taxis o impuestos para los ricos. ¿De dónde surge este movimiento? Bueno, surge justamente por esta brecha tan amplia que existe entre las personas muy, muy, muy ricas y las personas muy pobres, que cada vez se hace más grande. ¿Cómo ves este movimiento, Pati? Pues yo creo que no es tampoco algo nuevo, yo creo que ha resurgido, o más bien ha obtenido un poco de viada, por así decirle, durante los últimos años. ¿Por qué? Sobre todo después de la pandemia, porque como mencionamos ahorita, si tú te pones a ver los números de las 10 personas más ricas contra los millones de personas en condiciones de pobreza, durante la pandemia la brecha se amplió incluso más. Y eso te deja pensando, pues, ¿qué estamos haciendo mal? Y me tocó una vez platicar con una persona de España que hablaba acerca de que él tenía hoteles y etcétera, etcétera. Y me decía, el capitalismo funciona, vémonos. Y yo, pues vete tú, le dije, porque pues a ti te va bien, porque tú naciste, le dije, o sea, tú tenías nada y empezaste a crecer hoteles. No, por supuesto que no, mi papá los tenía, porque mi abuelo los tenía, porque... Entonces ahí es donde yo le digo, bueno, es que si tú naces en un 95, pues para llegar al 100 no está tan difícil, le dije, pero imagínate nacer en el 10 o en el 0 o en el 0 e intentar ni siquiera llegar al 30. Es imposible, le dije. Entonces, a ver, no es un tema muy descabellado y lo menciona el presidente en la ONU. Yo en el discurso, yo cuando lo estaba escuchando, me llamó mucho la atención el Plan Mundial de Fraternidad y Bienestar. Es decir, es un frente internacional donde pues realmente resalta una cosa que es real, y eso así como de que las cosas de las que nadie quiere hablar porque pues es incómodo, y es que la ONU es un organismo burocrático, ineficiente, con historial de corrupción desde que se detectó desde el 2000. O sea, ya son 21 años que sabemos que hay círculos corruptos dentro de la ONU, y realmente, y lo mencionan en una de las frases, dice, pero nunca es tarde para hacer justicia. Porque lo dice de que realmente la ONU nunca ha generado planes o acciones sustanciales para combatir la pobreza. Y lo menciona, que dice, pues, la raíz de todos estos problemas es la corrupción. Y realmente, ¿qué estamos haciendo otros países y la ONU como lo más similar a un gobierno global o un gobierno internacional? Dice, pues, ¿qué están haciendo ustedes pues para combatir esto? Nosotros, y menciona pues de las acciones que se están ejerciendo dentro del gobierno, porque ese era el plan. Él quería hablar acerca del movimiento de la Cuarta Transformación porque pues para mencionarlo con otros países, para incluso tuvo una reunión con el presidente de la ONU, porque dice, si hacemos un fondo en conjunto con el Fondo Monetario Internacional y creo que el banco, un banco, no me acuerdo cuál era, dice con 2 organizaciones internacionales, y son tres orígenes para generar un fondo de $1 billón anuales, 4% a las 1,000 personas más ricas del mundo, en la misma cantidad 4% a las 1,000 empresas transnacionales más importantes en el mercado internacional, en los mercados de valores, y un 0.2 a los G20, es decir, a los países 20, ¿no? A los más ricos del mundo. Donde se encuentra México entre ellos. Donde se encuentra, y 0.2% del PIB. Y eso te da un fondo para generar una acción directa sustancial para abordar el tema de la pobreza. Y lo dice directamente. ¿Por qué? Porque la ONU se ha dedicado a pasar el dinero a través de fundaciones, que lo mencionábamos en otra mesa de análisis. Estas mismas fundaciones, porque no son fundaciones locales, no es una fundación que nació aquí en Hermosillo, una fundación que nació en Magdalena, son fundaciones internacionales de empresas internacionales que al final del día están moviendo hilos dentro de organizaciones internacionales. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el tema de las farmacéuticas, y lo menciona, pues, o sea, prueben por favor las vacunas, lo menciona, ¿por qué? Porque las empresas farmacéuticas, la industria farmacéutica es la que más dinero genera en el mundo, es la que más tiene ganancias en el mundo. ¿Por qué? Porque la salud lo vieron como un negocio, y siempre va a haber temas de salud,
siempre va a haber enfermedad, siempre se va a requerir vacuna, medicamento, etcétera, etcétera. Y tienen influencias muy fuertes dentro de la Organización Mundial de la Salud, en la ONU en general. ¿Y qué pasa? Pues todo este dinero que se destina tanto para combate a la corrupción, cambio climático, pobreza, lo pasan a través de fundaciones. Y realmente estas mismas empresas, que son las 1000 empresas que se está buscando generar un impuesto, pues realmente pues mucho de ese dinero lo desvían, mucho de ese dinero lo utilizan para sus propios proyectos, para generar incluso también pues hacer cabildeo con los gobiernos para poner sus empresas. Eso es lo que se ha estado haciendo con este dinero. Por otra parte también pues en la crítica hacia la ONU sucede lo mismo de, por ejemplo, cuando abordan a Elon Musk pidiéndole pues que si donara $6,000 millones podrían erradicar el hambre. A lo que Elon Musk responde, bueno, si me generan de que un plan y me dicen exactamente cómo estos $6,000 millones van a erradicar el hambre, se los regalo, ahí están. Y ahí es donde te quedas como, bueno, ¿por qué? Porque no tienen ni idea de cómo erradicar el hambre. Sí, y es que se necesitan acciones. Con esto yo me quedo algo que dices, el discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador ayer en el Consejo de Seguridad de la ONU, pues obviamente abre más la discusión. ¿Cómo ves este tema, Juan Carlos? Yo creo que es efectivamente una de las críticas a la democracia liberal y sobre todo pensando al optimismo, ¿no?, que surgió por ahí de los años 90 con la caída del muro de Berlín en el 89, creyendo que el modelo económico pues más efectivo iba a ser en esta democracia liberal y este estilo de capitalismo liberal. Y pues efectivamente, habiendo tanta desigualdad, se generaron estas crisis que existen en la política y surgen los populismos y regresa el nacionalismo en algunos países, cada uno dependiendo de sus características. En el caso de Latinoamérica el tema es más la desigualdad, entonces surgen gobiernos pues con una visión mucho más, no de buscar solo la justicia social, sino pues de ayuda, ¿no?, a los más desfavorecidos, que son la mayoría en distintos países en Latinoamérica, y México es consecuencia de eso. En otros países en Europa el problema es las confrontaciones de cultura, que van del lado también de la desigualdad y de creer que ese modelo era el único, y otras cosmovisiones que se empiezan a implementar en Europa, hablando del mundo arábico, del mundo chino, ¿no? Entonces los organismos internacionales están en una gran crisis, y el presidente Andrés Manuel lo sabe, y todos lo sabemos. Están en una crisis que la Unión Europea tiende de un hilo, ¿no? Y tiende de un hilo, ¿por qué? Pues porque si ganan las elecciones en Francia, próximamente Le Pen, y en el caso pues ya del Brexit, y la ONU va por el mismo camino, no ser una confederación tan fuerte, pues porque es más como abarca todo el mundo, pues efectivamente no tiene tantas raíces de identidad, nadie se siente identificado con la ONU. En la Unión Europea sí es un problema más profundo, pero la gente efectivamente sabe que las organizaciones internacionales no han funcionado porque fueron parte de este discurso después de la Segunda Guerra Mundial y después de la caída del muro de Berlín, de generar esa igualdad a través de organismos internacionales. El presidente da en el clavo al decir que la cooperación internacional no ha funcionado, algo que todos sabemos y lo experimentamos. Y eso es lo difícil de estos tiempos que vivimos, que es una crisis muy fuerte a un modelo político y económico que al mismo tiempo hay ciertos países que encontraron un modelo que es un espejismo, yo lo pienso, que va mucho más rápido, y es el modelo, por ejemplo, chino, ¿no? Pocas libertades en lo político, apertura económica, control del Estado a grandes empresas, parecido a las oligarquías rusas, y empiezan a crecer más económicamente, quitan la brecha de desigualdad. Entonces el mundo está justo los chinos se quejan de la propuesta de Andrés Manuel porque dicen, oye, nuestro país funciona, déjanos yo no quiero cooperar porque hacia adentro tenemos un modelo distinto, y creen realmente que van a superar a Estados Unidos y a su modelo. Entonces todo lo que estoy diciendo es para darnos cuenta de la complejidad de lo que llevan los organismos internacionales tratando de alguna forma quitar la desigualdad, que en el fondo es la crítica a todo nuestro sistema político, económico, mundial, ¿no? Efectivamente uno diría, oye, ¿cuál es la contraparte a este sistema? Pues pensaríamos, bueno, el comunismo, el marxismo, socialismo demócrata, ¿no? Yo por ejemplo, soy más de esta idea del socialismo de la socialdemocracia, ¿no?, de John Rawls, pero también es difícil, como dice Patti, porque pues buscando a través de impuestos ayudar a los
más desfavorecidos y recolección de dinero, pues si hay corrupción y si los grandes países o el G20 o los que aporten ese dinero es mal utilizado en esos países a través de esta idea como de igualdad sobre todo, ¿no? Pues no va a funcionar, no vas a acabar con la desigualdad por más dinero que recabes, no vas a... Y más si los organismos internacionales están con ese desprestigio completamente, pues qué país va a querer darles a ellos, la desconfianza completa que hay a los programas asistencialistas desde instituciones externas, porque creen que no combaten de fondo las problemáticas de un país de pobreza. Entonces, a mí me parece que el presidente fue a hablar de un tema que está siendo muy debatido a nivel internacional, tan así que los líderes religiosos del mundo, a ver, el Papa Francisco sacó una encíclica que se llama Fratelli Tutti, ¿no? Fraternidad todos, y vamos todos juntos hacia... Y López Obrador lo invitó a México, y no, o sea, sí es un tema que están hablando hasta líderes religiosos, ¿no? Y están hablando presidentes, y ahora, de eso, que yo creo que es donde se le salió a López Obrador un poquito que es parte de su idealismo, que está bien, a ir al Consejo de Seguridad, donde iban a hablar más de corrupción de términos generales, pero después a ver cómo resolvemos, como les gusta, pragmáticamente, pues plantear el cambio de modelo un poco de la visión de un organismo internacional. Creo que es bien complejo, pero está muy bien tener eso en el tema, ¿no? Sí, sobre todo por lo que menciona, hacer un consejo de seguridad, pero sí, justamente los temas de seguridad ahorita están sumamente arraigados a la cuestión de la pobreza, porque en los países donde hay más pobreza, pues obviamente los ciudadanos toman decisiones que son muy arrebatadas y atentan sobre la seguridad. Ahorita sí es un recuento de la historia, y justamente las decisiones históricas que se han tomado por parte de los líderes mundiales surgen por las problemáticas que existen, pero nunca habíamos estado en un momento como en el que estamos ahorita, que todos los países se podría decir que somos uno. Al final caímos en cuenta de que el mundo es solamente uno, y ahorita estamos viendo por esta parte del Tax the Rich, que es un movimiento internacional, que hay millonarios en todas las partes del mundo que no pagan impuestos, que evaden impuestos. Por eso también las brechas se han y ni siquiera arregado. Es que evadan, porque muchas veces, por ejemplo, en Estados Unidos más bien se aprovechan de los huecos legales para generar pues ellos más ganancias. Por ejemplo, no lo tienen en fondos de ahorro, sino lo tienen en acciones, por ejemplo, que no es ilegal. Así es. Bueno, pues hay mucho de qué hablar en este tema todavía.